El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es el hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Una muchedumbre numerosa le escuchaba a gusto. Palabra del Señor. Un par de cositas, queridos hermanos, queridas hermanas, me gustaría subrayar, que nos ayude a meditar la palabra y hacerla carne dentro de nosotros y poder responder a este diálogo con el que el Señor nos habla esta tarde. La primera cosa que me parece interesante subrayar es que dice Jesús que estaba en el templo y les hizo una pregunta a los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Los escribas es un grupo religioso de la religión de Israel, del pueblo de Dios. Nosotros podríamos identificarlo con los catequistas, pero catequistas, digamos, muy preparados, catequistas de adultos, también de niños, porque también para catequistas de niños que están muy preparados. Pero estos catequistas, estos escribas, sabían de memoria la Escritura, conocían la palabra de Dios. No se puede ser catequista si no se conoce la palabra de Dios. No se puede ser buen escriba si no se conoce la palabra de Dios. Porque si no, ¿a qué Dios estamos predicando? ¿A quién estamos enseñando? Entonces, la primera cosa que me parece interesante subrayar es que Jesús tiene un diálogo y les pregunta a los escribas, a los que conocen las Escrituras, a los que la trabajan todos los días, la estudian, la profundizan, la meditan, se alimentan de la palabra para su fe. Una pregunta. A ver, muchachos, una pregunta. ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es el hijo de David? Porque los escribas decían esto. Hay un salmo, el Salmo 110, que lo ha dicho Jesús ahora y lo refiere. Porque David, inspirado, movido por el Espíritu, en uno de los salmos se le atribuyen a David, al rey David, que era cantor con el arpa, etcétera, igual que San Efrén era cantor. Pues dice que el Mesías, el que tiene el poderío de Dios y que viene a salvar al mundo, es el hijo de David. ¿Y cómo puede ser hijo del rey David si es su Señor? Si es alguien que es más importante y poderoso que él. Y entonces Jesús dice: ¿cómo puede ser hijo suyo? Y esa es una pregunta que nos puede parecer un poco rara, que a lo mejor no sirve para nada para nosotros, pero es muy importante, porque Jesucristo tiene dos naturalezas. Es una sola persona, pero Él es el Mesías enviado por Dios porque es el Hijo de Dios. Y como es el Hijo de Dios, Él, enviado por el Padre, el Mesías, que significa el ungido, el que está lleno del Espíritu Santo, Dios le da el poder para liberar, para salvar, para curar. Por eso tiene el poder de curar a los ciegos, como a Tobías, y da la vista a los ciegos. Tiene el poder de hacer andar a los paralíticos. Tiene el poder de curar y de limpiar a los leprosos. Tiene el poder de curar y de resucitar muertos. Tiene el poder de dar comida a los hambrientos, como decía el Salmo, dándole a las multitudes. Tiene el poderío de Dios, el señorío de Dios.
Por eso está, después de la ascensión, sentado a su derecha. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Dijo Dios a mi Señor, dice el rey David. Mi Señor es mi Salvador, mi Mesías, el Mesías. ¿Cómo puede ser hijo suyo? Segunda cosa, porque Jesucristo, por la encarnación en el seno purísimo de la Virgen María, ha recibido la naturaleza humana y es hijo del hombre, hijo de los hombres, hijo de María. Y José es su padre adoptivo, su padre putativo. José lo entroncará en su familia y lo tomará como su hijo y le dará su nombre y su apellido. Jesús, hijo de José. Él le puso el nombre, se llamará Jesús, el hijo de José, el carpintero. José era descendiente del rey David. Por tanto, Jesús ha entrado dentro de la familia del rey David. Por eso es hijo del rey David. Lo que nos viene a decir esta pregunta es: Jesucristo es el Mesías, mi Mesías, el ungido que Dios ha enviado a mi vida y envía a mi vida para curar mi corazón, el que tiene el poderío de limpiar mi lepra, de resucitarme cuando he entrado en la muerte por el pecado. Es el que me restituye la vida, me devuelve la vida, porque tiene poder sobre la muerte. El que tiene el poder de perdonar pecados, el Mesías. Por eso es hijo de Dios, el Mesías. Pero reconozco que también es hijo del hombre, hijo de hombre, descendiente de David, el que tenía en quien cumplirse las profecías, el que estaría lleno del Espíritu, el Mashiach, el Mesías. Y reconozco que Jesús es hijo de Dios, hijo del hombre, hijo de la Virgen María. Es para mí Jesucristo, hijo de Dios, hijo de la Virgen María, que se ha hecho hombre para salvarme, que camina conmigo, que me conoce, que me quiere, que intercede por mí, que quiere mi salvación, que ha hecho todo lo posible para salvarme muriendo en la cruz. Y segunda cosa o tercera cosa, dice que la gente, al final del Evangelio, una muchedumbre numerosa le escuchaba a gusto, le escuchaba a Jesús. No todo el mundo escucha a Jesús. No es lo mismo oír que escuchar, ya lo sabéis, lo hemos dicho muchas veces. Porque oír es que llegan sonidos al oído y estoy oyendo sonidos, oyendo cosas, oyendo voces, oyendo un comentario, pero no presto atención, no me interesa, no viene conmigo, no es para mí, no tiene nada que ver conmigo. Escuchar es otra cosa, porque necesita atención. Oye, cuando te está hablando alguien, ¿no? Cuando hemos hablado a alguien y parece que no nos está escuchando, que está en las nubes, en otra cosa, o se está distrayendo, atendiendo a otra persona. Oye, escúchame, ¿no? Le decimos, escúchame. Pues si te está escuchando. No, me está oyendo. Está oyendo que le estoy diciendo cosas, pero no me está escuchando, no me está atendiendo, no está teniendo interés por lo que le estoy diciendo. No me está prestando atención. Eso es escuchar. Dice que la gente, la muchedumbre numerosa, escuchaba a Jesucristo con gusto. Porque hay gente que no escucha a Jesús. Y hay gente que escucha a Jesús con disgusto, con molestia. Los fariseos dicen que no escuchaban a Jesús con gusto, sino que querían quitárselo de en medio. Les molestaba a Jesús. Cuando hablaba, cuando predicaba, cuando curaba a los enfermos, cuando atendía a los pobres, a los pecadores. Escuchar y escucharle con gusto. ¿Nosotros escuchamos la palabra de Dios con gusto? O cuando estamos en la misa tenemos la cabeza en mil cosas. Y estamos pensando en lo que hice esta mañana en el puchero que me salió mal, no sé cuánto, y que mi hijo no sé qué, que me llamó y me dijo que y me ha molestado, o estoy pensando en las musarañas y estoy oyendo la palabra, mas no la estoy escuchando. Se necesita atención. Yo vengo a la palabra, vengo a la celebración con gusto,
de deseo de escuchar a Jesucristo, lo que me viene a decir hoy a mi vida, lo que me quiere decir a mí, vengo a escucharle lo que me quiere decir, porque Él viene a decirme cosas. Le escuchaba con gusto. Solamente cuando nos sentamos a escuchar la palabra con gusto, la saboreamos y es fecunda y da fruto en nosotros, porque la hacemos nuestra, porque le damos al Señor la voluntad, el corazón, la vida, el asentimiento de nuestra voluntad, como la Virgen, nuestro sí al Señor, en lo que nos está diciendo. Pidámosle al Señor esta gracia de escucharle con gusto y de pedirle que ante nuestra vida actúe como Mesías, nos purifique el corazón y nos salve. Amén.